Se lanza una piedra en línea recta desde el borde de un techo, a 750 pies sobre el suelo a una velocidad de 18 pies por segundo. Número 1. ¿Qué tan alto es el piedra? 3 segundos después. 2. ¿A qué hora tiene lugar la piedra cayó al suelo? Y 3. ¿Cuál es la velocidad de la piedra cuando toca el suelo? Comencemos con la información proporcionada. Vamos a dejar que S de t sea la función de posición o altura, V de t es la función de velocidad, y A de t es la función de aceleración. Porque se arroja la piedra directamente desde el borde de un techo, 750 pies por encima del en el suelo, la altura o posición inicial es igual a 750 pies. Así que S de 0 es igual a 750 pies. A una velocidad de 18 pies por segundo. Esto indica la inicial, la velocidad es de 18 pies por segundo, lo que indica una v de 0 equivale a 18 pies por segundo. Y, por último, la única aceleración en este problema se debe a la gravedad y, por lo tanto, a un ft. La función de aceleración es igual a la constante negativa 32 pies por segundo cuadrado. Para responder al número 1, necesitamos determinar la función de posición S de t. Para ello, primero integramos la función de aceleración porque la función de aceleración es igual a la derivada de la función de velocidad. Si integramos la función de aceleración, podemos recuperar la función de velocidad. Y luego, una vez que determinemos la función de velocidad, porque la función de velocidad es igual a la derivada de la función de posición, si integramos la función de velocidad, podemos recuperar la función de posición. Pero para empezar, diremos que v de t es igual a la integral de a de t de t, que en nuestro caso es integral de menos 32 decitoneladas, que es igual a menos 32 t más c. Así que ahora sabemos la velocidad, la función es igual a menos 32 t más c, pero porque sabemos la inicial, la velocidad v de 0 es igual a 18, cuando el tiempo es 0, la velocidad debe ser igual a 18. Lo que indica la constante c es igual a 18. Ahora sabemos que la función de velocidad es igual a menos 32 t más 18. Ahora que tenemos la función de velocidad, ahora podemos integrar la función de velocidad para recuperar la posición, función o función de altura. Más específicamente, S of t es igual a la integral de v de t de t, que es igual a la integral de menos 32 t más 18 decitoneladas. Que es igual a menos 32 multiplicado por t cuadrado entre 2 más 18 t más c. Pero, una vez más, sabemos que la altura inicial es de 750 pies. Así que si f de 0 es igual a 750, es decir, cuando t es 0, la altura debe ser 750. Ahora sabemos que la constante c es igual a 750. La función de posición S de t es igual a simplificar menos 16t al cuadrado más 18t más 750. Vale, ahora por fin podemos responder a la pregunta número 1. ¿Qué altura tiene una piedra? 3 segundos después, para responder a esta pregunta, determinamos S de 3, que es igual a menos 16 multiplicado por un cuadrado de 3 más 18 por 3 más 750. Lo que equivale a 660 pies. La piedra mide 660 pies alto después de 3 segundos. Número 2. ¿A qué hora la piedra cayó al suelo? La piedra choca contra el suelo cuando la altura es 0 o cuando S de t es igual a 0. Así que para el número 2, necesitamos para determinar el valor de t cuando S de t es igual a 0, que en caso de que necesitemos para resolver la ecuación, 0 es igual a menos 16t al cuadrado más 18t más 750. Para empezar, vamos a tener en cuenta el factor común de 2. De hecho, vamos a factorizar menos 2. Lo que nos da negativo 2 veces 8t al cuadrado menos 9, t menos 375.
Y ahora resolveremos la ecuación usando la fórmula cuádruple. A es igual a 8, B es igual a menos 9 y C es igual a menos 375. Lo que nos da X igual a negativo. B es negativo 9 o más 9, más o menos el cuadrado raíz del cuadrado de B. ¿Qué es el cuadrado de menos 9? Menos 4 veces A, que es 8 veces C, que es menos 375. Y todo esto se divide por 2 veces A, que es 2 por 8. Para ahorrar algo de tiempo, lo haré ahora. Ve a la calculadora. Observe, la primera expresión está con el signo de suma. La segunda expresión está con el signo menos. Tenemos aproximadamente 7.432 y aproximadamente menos 6.307. Y esto no debería ser X igual, esto debería ser T igual a. De nuevo, tenemos que T es aproximadamente 7.432 o menos 6.307. Pero, por supuesto, este es el momento y. Por lo tanto solo usamos el valor positivo de T o aproximadamente 7.432. La piedra cae al suelo después de aproximadamente 7.432 segundos. Por último, para el número 3, ¿cuál es la velocidad de la piedra cuando toca el suelo? Para responder a esta pregunta, necesitamos determinar v de 7.432 y nuestra función de velocidad, recuerda, es negativo 32t más 18, lo que indica que v de 7.432 es igual a menos 32 veces 7.432 más 18. Lo que equivale a menos 219.824. Y como esto es velocidad, las unidades son pies por segundo. La velocidad de la piedra es aproximadamente menos 219.824 pies por segundo cuando la piedra choca contra el suelo. Observe que la velocidad aquí es negativa porque, por supuesto, la piedra está viajando hacia abajo cuando toca el suelo. Espero que lo hayas encontrado útil. Y